Bueno, hoy celebramos la Inmaculada Concepción. Es uno de los misterios marianos, tal vez que exijan mayor explicación, pero el grueso del misterio que celebramos hoy es en sí claro. Desde el primer instante de su concepción, o sea, el momento en que el óvulo de Santa Ana, la mamá de la Virgen, y el espermatozoide de San Joaquín, el papá de la Virgen, en ese momento, en el momento en que se unieron ese óvulo y ese espermatozoide, es decir, en el momento en que ella comenzó a existir en el tiempo, en ese mismo instante, ella fue librada, perdonada, preservada. Las palabras, todas estas palabras pueden aplicarse de una u de otra manera. Librada, perdonada, preservada del pecado original. Ahora bien, este dogma tiene un origen, o mejor dicho, esta liberación de María en el mismo instante de su concepción, liberación del pecado original, no un pecado personal, el pecado original. Esta liberación de María en el mismo instante de su concepción tiene un origen y una finalidad. Un origen, ¿cuál es el origen? Es la redención que su propio Hijo Jesús habría de realizar unos 45 años después. Vamos a tratar de ubicar en el tiempo. Vamos a suponer que María tenía, no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero vamos a suponer que tenía 15 años cuando nació Jesús. ¿Sí? 15 años, cuando nació ella. Jesús tenía, vamos a poner 33 años cuando murió. 15 y 33. Bien. Esa fecha, 15 años antes de Cristo, la redención que Jesús habría de realizar, vamos a ponerle la fecha Pascua, según los historiadores, no fue en el año 33, fue en el año 29 o 30. 29 o 30, ¿sí? Porque hay un pequeño problema de en qué momento fue el censo de Quirino, que lo decimos en Navidad, etcétera. Pero digamos, vamos a suponer que entre el año 30, ¿sí? Más fácil para hacer las cuentas, en el año 30 Jesús murió y resucitó. Y María fue concebida en el año 15 antes de Cristo. La redención que realizó Jesús en la cruz se aplicó a María misteriosamente, antes de que Jesús hubiera nacido, antes de que Jesús hubiera muerto. Este es el origen, la fuerza de la redención. ¿Por qué es importante subrayarlo? Porque el dato de la Biblia es: el único Salvador del mundo es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual seamos salvos. Por lo tanto, si María también fue salvada, porque ser liberada del pecado original es una manera de ser salvada, si María fue salvada, lo fue por su propio Hijo, mucho antes de que su Hijo naciera y muriera. Nada hay imposible para Dios. Este es el origen de la fuerza que provocó este milagro, la Inmaculada Concepción. Pero junto con esta fuerza, junto con este origen, hay una finalidad. ¿Para qué María fue liberada? ¿Para qué? Para ser la digna Madre de Dios. María no tuvo ningún contacto con el pecado, ni siquiera con el pecado original. Para hacer algo así, vamos a suponer esta imagen. Uno quiere colocar en un jarrón, el líquido más valioso que pueda existir, en un jarrón, en una vasija. ¿Uno qué hace? La lava bien, se fija si está en buen estado. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos a colocar en una vasija algo muy valioso, vamos a preocuparnos de que esa vasija sea digna de aquello tan valioso que vamos a colocar. Pues bien,
Dios se preparó a través de este misterio de la Inmaculada Concepción. Dios se preparó esa vasija. María es el vaso elegido y preparado por Dios para ser el lugar en donde el Hijo de Dios, que es Dios como el Padre, viniera a la tierra para salvarnos. Así que tenemos, el misterio es, en el momento en que nació, se le aplicaron los méritos de la muerte de Cristo que habrían de ocurrir 45 años después, o un poco más de 45 años después. Ese es el origen y la finalidad para ser un digno receptáculo para el don de la maternidad divina que ella iba a recibir. Ahora bien, ¿de qué fue liberada María milagrosamente en el momento de su concepción? ¿De un pecado personal? No, porque no había cometido pecados personales. Del pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Ahí sí que es uno de los temas que ni en catequesis se abordan. Es uno de los temas raros. Claro, y además, hasta en cierto sentido, es uno de los temas que a nosotros, por nuestra forma de pensar, por nuestra mentalidad, nos suenan un poco violentos. ¿Por qué tengo yo que heredar la culpa de Adán? Ese Adán y esa víbora que... ¿Qué tengo que ver yo con ese Adán o con esa Eva de hace no sé cuántos miles y millones de años, no sé cuánto tiempo hará, no sé, no importa? ¿Qué tengo que ver yo para heredar los efectos de su desobediencia a Dios? Eso uno se lo puede preguntar. Voy a comentar esto, simplemente porque Adán ¿fue creado en gracia de Dios? Bueno, no es dato bíblico que Adán haya sido creado en gracia de Dios, pero sí en una orientación a la gracia de Dios que no tenía los inconvenientes y los accidentes que nosotros tenemos para estar orientados permanentemente hacia la gracia de Dios. La gracia, el favor de Dios, la amistad de Dios, la obediencia a Dios. Podemos decir que Adán no tenía los obstáculos que nosotros sí tenemos. Su desobediencia, ¿qué hizo? A ver, primero, bloqueó nuestra fuente y segundo, nos dejó efectos por ese bloqueo. Vamos a hacer de cuenta esto. Acá tengo un enchufe, ¿sí? Y está el enchufe, está un cablecito, está un router ahí. ¿Me siguen? Si yo desenchufo ese adaptador, ¿qué va a pasar? Se va a cortar la fuente, se corta la fuente de la energía que nutre a ese router. Por decir, el router, podríamos decir del ventilador o de cualquier cosa. Cuando se corta la fuente de energía, ¿qué pasa? Se apaga. Vos desenchufás el televisor y ¿qué pasa? Se apaga. De alguna manera, ¿qué es lo que hizo Adán? Nos desenchufó de nuestra fuente. Esta es la primera imagen que me viene. ¿Qué es el pecado original? Es nacer desenchufados. A ver, nacer desenchufados de nuestra fuente, pero a ver, vamos a aclarar un poquito. Tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones de nuestra vida. Tenemos, todos los seres humanos, 3 dimensiones, algunos dicen 4, pero vamos a suponer 3, que así por una cuestión pedagógica voy a decir 3 dimensiones. Tenemos una vida biológica,
¿El pecado nos desenchufó de nuestra fuente biológica? No. Nuestra vida biológica, nuestro corazón, las funciones de todos nuestros órganos y sistemas funcionan estando en gracia de Dios o en pecado. O sea, lo que hizo Adán fue desenchufarnos de nuestra fuente biológica. No. Nuestra fuente biológica tiene una cierta autonomía del misterio de Dios. ¿Por qué? Por voluntad de Dios. En esto somos iguales que los animalitos. Los animalitos son como nosotros somos animalitos, ¿sabían ustedes? Animalitos que pensamos, no somos animalitos y nada más. Pero somos animalitos. Mirá al que tenés al lado y decís, qué lindo animalito que sos. Decíselo porque sos un lindo animalito. Es nuestra vida biológica. Nunca te dijeron animal. Ah, bueno, viste que es la vida biológica. Punto 1. Segundo, tenemos una vida psicológica. Digan vida biológica. Vida biológica. Vida psicológica. Vida psicológica. ¿La vida psicológica qué es? Todas las funciones del conocimiento, de la voluntad, de los sentimientos. A ver, cuando Adán haya sido peludo, pelado, como haya sido, no sabemos bien. A ver, la Biblia no nos define el color de los ojos de Adán, ni la cultura, ni el idioma, nada. Cuando Adán pecó, ¿quedó desenchufada la fuente de nuestra vida psicológica? No. Ni la vida biológica, ni la vida psicológica quedaron afectados quedaron sin la fuente, afectados en el sentido de desenchufados. Pero además de la vida biológica y psicológica, tenemos una vida teológica. Digan, vida teológica. O sea, la vida de Dios en nosotros. Ahí sí. El desenchufe que provocó Adán nos dejó privados de la fuente de nuestra vida teológica, o si quieren, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida sobrenatural. Así que el pecado original significa venir al mundo con una vida biológica, con una vida psicológica, pero llamados a una vida espiritual, a una vida teologal, a una vida sobrenatural, pero privados de la fuente. Fíjense, el drama del pecado original estamos llamados por Dios a una vida, a vivir la vida de Él, y al mismo tiempo tener una hipoteca, la hipoteca de que estamos desenchufados de la fuente y que por nosotros mismos no podemos volver a enchufarnos. No tenemos las herramientas para volver a enchufarnos por nosotros mismos. Ahora bien, esto es el pecado original. Es nacer con una vida biológica normal, con una vida psicológica normal, pero privados de nuestra vida teológica, nuestra vida en Dios. Ahora, esto es el pecado en sí. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, me venía en esta imagen también, ¿qué son las consecuencias del pecado original? Vamos a imaginarnos un péndulo. ¿Saben lo que es un péndulo? Es un péndulo. Eso. Es un péndulo. Eso. Tiene un hilito, abajo tiene como una bolita. Y después, más allá de que algunos dicen, ay, acá hay energía, tomen el objeto sin darle ningún valor mágico, ni espiritual, ni nada. Un péndulo. Yo puedo hacer un péndulo acá. ¿Qué pasa con el péndulo? Cuando el péndulo lo que sostiene el péndulo está quieto, sostenido, agarrado, equilibrado, el péndulo está en un perfecto equilibrio. El hilito baja en forma vertical hacia el suelo y la bolita o el peso que está allí abajo no se mueven.
¿Qué pasa si yo sacudo el péndulo? Ponele que lo sacudí y después me quedo quieto. ¿Se queda quieto inmediatamente? No, hay una inercia. Una inercia. Bueno, el pecado original, además de ser el desenchufe, es la inercia que provocó en nosotros el desenchufe. ¿Cómo podríamos representar esa inercia? Y esa inercia es todos los desórdenes que se dan en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida psicológica. Todas las heridas que se dan en nuestra vida psicológica. ¿Cuántas? No sé. A veces no entendemos, a veces nos enganchamos mal, a veces ciertas pasiones provocan en nosotros adicciones, obsesiones. Todos, fíjense, la inercia del pecado original no se da tanto en el ámbito teológico, porque el ámbito teológico está cortado. ¿Dónde se da? En la parte superior del hombre, o sea, en la parte psicológica. Y ahí vienen todos los problemas psicológicos que tiene la gente. ¿Hay algún psicólogo acá? ¿Ninguno, che? ¿Alguna psicóloga? Digo, porque ahora... Empiecen a nombrar las enfermedades mentales. No hablo de las locuras, hablo de todos los desórdenes que hay en la gente, en obsesiones, Depresión, broncas, ansiedad, tristezas, ansiedades, miedos. Bueno, todo eso, ¿qué es? Son los remesones. Son los remesones. Esto es un remesón del pecado original. Son los remesones. ¿Viste cuando hay un terremoto que quedan, viste, repliques, remesones? Bueno, el pecado original fundamentalmente es el desenchufe. Ahí está el pecado. Quedaste privado de tu fuente. ¿Pero eso qué? ¿Te dejó igual? No, te dejó sacudido. Sacudido por las olas del mar. ¿Y esto tiene remedio? Y sí, tiene remedio, por supuesto. El mismo remedio que obró en María, preservándola del pecado original, el mismo remedio, la misma fuerza de salvación y sanación que obró en María, preservándola del pecado original, también obra en nosotros, sanándonos de las consecuencias del pecado. Y termino con esto, que va a ser el punto de partida de una pequeña oración de sanación que vamos a hacer después de la comunión. La oración después de la comunión de hoy dice, ustedes saben, la oración después de la comunión es, después de que guardamos silencio o cantamos después de la comunión, oremos, el sacerdote se pone de pie y dice esta oración. Hoy, Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido repare, digan repare, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste, digan preservaste. En nosotros repare, en María preservaste, de la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Fíjense que no dice repare el pecado, sino dice repare las consecuencias, porque el pecado original nos fue perdonado en el bautismo, pero las consecuencias no son perdonadas en el bautismo, son sanadas a lo largo de la vida por la gracia y por los sacramentos y por nuestra colaboración personal con la gracia de Dios. Amén.